Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la consolidación del capitalismo moderno. El desarrollo capitalista, que venía acelerándose en Colombia desde las primeras décadas del siglo XX, se consolidó definitivamente en los años que sucedió la Segunda Guerra Mundial. En las 4 décadas transcurridas desde entonces, la economía colombiana pasó de ser rural a urbana y semi-industrial. Este capítulo analiza el conjunto de transformaciones que ha experimentado la economía durante estos años. La primera parte presenta un panorama general del crecimiento económico, los cambios estructurales y la distribución regional de la actividad económica. La siguiente reseña la evolución del comercio exterior y los vaivenes del proceso de industrialización. Posteriormente se analiza la industrialización del agro y los cambios de la política agropecuaria. La cuarta adelanta un estudio del crecimiento y transformación del Estado. El capítulo concluye con una breve historia de las urbanizaciones gremiales y de la distribución del año 1945. Crecimiento y cambio estructural. Las grandes tendencias del desarrollo colombiano en la posguerra, entre 1945 y 1986, el Producto Interno Bruto de Colombia se multiplicó por 7, la tasa de crecimiento correspondiente del 4,8% anual dista de ser espectacular. Según veremos más adelante, es la tasa más alta que ha registrado la tasa de la economía colombiana. Y la población experimentó un crecimiento y un cambio del 2,2% anual que le permite multiplicarse durante esos años. Y el crecimiento fue particularmente diferente a los de los demás años. En ese lapso generado por la economía colombiana experimenta también un cambio por el incremento de la medicina. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Lady Sánchez y hoy les hablaré de una de las características del sector externo colombiano en la posguerra. Mi tema es la dependencia externa e industrialización. Pues bueno, obviamente la diversificación de la producción nacional y los cambios en los patrones de consumo y en la tecnología, obviamente, pues han conllevado cambios apreciables en los productos específicos que se incluyen dentro de cada una de estas agrupaciones. La segunda característica del comercio exterior del país ha sido el lento dinamismo de las exportaciones. En las 4 últimas décadas, la participación de las exportaciones en Producto Interno Bruto del país ha disminuido de manera sistemática, pasando de representar un 21,6% en la segunda mitad de los años 40 a un 14,2% en la primera mitad de los años 80. El lento dinamismo de las exportaciones representó un viaje radical con respecto a las tendencias que había prevalecido desde el comienzo del siglo XX. La fijación de un precio estable del dólar en términos del oro hasta 1971 fue la causa fundamental de la declinación en la producción colombiana del precioso metal hasta fines de los años 70. Con la fuerte elevación de los precios internacionales del oro desde la primera mitad de la década del 70, la recuperación de este renglón histórico de las exportaciones colombianas ha sido notoria. Por otra parte, el escaso dinamismo de la producción de combustibles debe imputarse a dos hechos diferentes. El primero fue el escaso interés de las compañías multinacionales en hacer nuevas exportaciones en Colombia en la primera década de la posguerra, ante los gigantescos hallazgos de reserva petrolera en otras partes del globo. La fase del ascenso de los precios del café han traído consigo una gran disponibilidad de bienes intermedios y de capital importado. La forma como el gobierno ha manejado estas fases de abundancia y escasez han determinado en gran medida el ciclo económico colombiano en la posguerra.
El primer periodo coincide en lo fundamental con la primera fase de alza de los precios del café de la posguerra. El segundo periodo coincide con la fase del descenso y los bajos precios del café que sucedió a los años de abundancia de la década del 50. En medio de un dramático estrangulamiento externo, el crecimiento económico fue satisfactorio, aunque inferior al de la fase de ascenso, obviamente, especialmente en el caso de la producción industrial. Muchas gracias. Buenas, soy Valeria Uribe Hernández y voy a exponer un poco sobre la política económica de expansión y contracción durante los años 1945 hasta 1986. Bueno, como sabemos, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y dejó consigo lo que dejan todas las guerras: hambruna, escasez de alimentos, reducción del nivel de vida de las personas, entre otras. En el contexto de la posguerra, la economía nacional sufrió cambios que iban desde el proteccionismo restrictivo. Con proteccionismo hago referencia a el aumento de la tarifa de impuestos a las importaciones para que éstas en territorio nacional tengan un mayor precio con referencia a los productos nacionales y así favorecerlos. Sin embargo, esto termina perjudicando al consumidor que quiere comprar los productos importados y también reduciendo el mercado nacional, que iban desde el proteccionismo restrictivo hasta la reducción del intervencionismo estatal. El intervencionismo estatal es un reflejo del proteccionismo restrictivo. Este es todo lo contrario a lo que hoy entendemos como libre mercado, un aporte de Adam Smith, el padre de la economía clásica, que nos decía que el mercado se podía autorregular y funcionar por sí solo. Bueno, acá en el intervencionismo es el gobierno quien regula al mercado. O desde un acelerado crecimiento económico hasta un acelerado aumento de inflación y una consecuente escasez de alimentos. Pues aquí tuvimos 5 fases, que las voy a explicar con las fases del ciclo económico. Recordemos que el ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y cuando esta llega al final, otra vez se repiten esas fases. Y bueno, la primera fase tenemos la modernización del capitalismo. Es la fase de recuperación. Aquí, después de la guerra, 1945, hay un deterioro económico. Por lo tanto, el gobierno opta por agrandar la deuda externa y hacer un crédito externo al BMM, Banco Mundial, al FMI, Fondo Mundial Internacional, entre otros. También el proteccionismo, que ya lo expliqué antes, sustituye las importaciones por exportaciones agrarias e industriales, fomentando así el desarrollo de la industria local y el empleo por la demanda de mano de obra. También en 1948 se funda Ecopetrol, que establece la producción de derivados del petróleo y su consecuente exportación, entre otras actividades económicas que aceleran el crecimiento económico en la economía nacional. Después llegamos a la fase de expansión. Como su nombre lo indica, el mercado nacional se quiso abrir puertas en el mercado internacional. Sin embargo, esto dejó algunas consecuencias, que fue que ralentizó el crecimiento económico debido a la demanda externa, la creciente demanda externa por un sector que había quedado devastado por la guerra, y la demanda interna a un sector productivo que no daba abasto, lo que trajo consigo una escasez de alimentos aquí en Colombia y por consiguiente hubo una inflación, es decir, mucha demanda, poca oferta, mayor precio. Y por otro lado también hubo mucho desempleo por la creciente oferta de mano de obra. El desempleo se ubicó en 18 puntos porcentuales, es decir, el 18% de personas que eran capaces de trabajar no lo estaban porque no estaban trabajando porque no encontraban trabajo, obviamente. Así llegamos al gran auge, que es la tercera fase. En esta fase
se creó ProExport, que promocionó las exportaciones, en especial la manufacturera. Sin embargo, terminó con unos impuestos muy altos y un gasto público todavía más alto. Después llegamos a la recesión, que aquí ya había una crisis económica debido a los impuestos altísimos, a la inflación, al desempleo, entre otros. En esta recesión, el gobierno opta por una política de austeridad fiscal. Es decir, el gobierno deja de gastar para no imponerle tributos muy altos al público. Se reduce el gasto interno, se obtiene otro crédito externo para realizar obras públicas, entre otros. También tenemos que el desempleo baja 10 puntos porcentuales, es decir, se ubica en un 8%. Y por último llegamos a la Gran Depresión. Aquí hay un deterioro económico, debido a que, como lo vengo hablando en todas las fases, hay un endeudamiento explosivo a causa de la deuda externa. Pues también tenemos que la inflación ha subido demasiado, tenemos que el intervencionismo también creció. Sin embargo, hay algo que cayó, pero no fue muy favorable para Colombia, debido a que cayeron los precios de las importaciones, principalmente el café a nivel internacional cayó. Y también se estableció el subempleo, que es algo muy generalizado actualmente, donde se trabaja más y se paga menos. Ahora bien, haremos un contraste con la actualidad. Actualmente, la economía de Colombia está en la fase de depresión con rumbo a la recuperación. Esto debido a que la deuda externa asciende a 167.221 millones de dólares, o lo que equivale al 53.1% del PIB nacional. La tasa de desempleo está en el 11.7% y la inflación cerró el 2021 con el 50.9%. Es decir, que hubo un aumento sostenido y generalizado de los precios de los servicios y bienes del país. También tenemos que el déficit de la balanza comercial alcanzó los 1.712 millones de dólares, es decir, que se importa mucho más de lo que se exporta. Y el déficit fiscal cerró el 2021 con el 8.6%. Todo esto quiere decir que aunque Colombia enfrentó una gran depresión en 1985-1986, actualmente está pasando por una mucho más alta y preocupante, lo que deja el costo de vida por las nubes. Buenas, mi nombre es Marlon Pue y yo les vengo a hablar acerca de la transformación del agro en Colombia. La transformación del agro en Colombia ha sido un proceso muy fluctuante debido a que el país ha atravesado unas épocas muy fructíferas en cuanto a producción agrícola se refiere. Pues tenemos que entender que luego de la posguerra, a eso de los años 50, el mundo se enfrentó ante un proceso de industrialización que trajo también una especie de factor económico llamado globalización, lo que le permitía a países como Colombia poder adquirir ciertas maquinarias y ciertos productos que permitían mecanizar el campo y aumentar la producción agrícola. Entonces el país para esos años 50-60 atravesó un pico histórico en cuanto a producción agrícola, debido a que gracias a productos petroquímicos como los abonos, los pesticidas, los herbicidas y todos estos productos que se necesitan en el campo, el país vio una alza en cuanto a la producción de sus productos, lo que conllevó en un proceso de industrialización del país. El país para esta época producía productos como el algodón, como la palma de azúcar, la palma africana y el producto insignia de el sector agrícola colombiano, que era el café. Pero entonces tenemos que entender que gracias a este alza en la producción agrícola del país se permitió que el campo pudiera abastecer al sector urbano, que en esos años presentaba un crecimiento demográfico. Pero bueno, luego de estos años de fructíferos para el país, llegó los finales de la década del 70, dando inicios a la década del 80, en donde el país atravesó una crisis que estuvo
a la par de crisis que se presentaron en el mundo entero, ya que para estos años los costos de los productos petroquímicos anteriormente mencionados y las maquinarias industriales subieron un alza en los productos que desencadenaron en que la producción agrícola del país no se diera de forma homogénea, ya que un sector que era el que podía acceder a comprar estos productos siguiera acrecentando su sector agrícola, pero en cambio zonas del país no pudieron acceder a estos productos, lo que terminó en que se practicara una agricultura tradicional, lo que no generaba lo mismo que producía la otro tipo de agricultura, entonces no se podía abastecer ciertas regiones del país. Entonces esto también estuvo en el mismo tiempo en el que en el país se presentaba el auge del conflicto interno, que desencadenó en que los campesinos tuvieran que migrar hacia las zonas urbanas del país. Entonces, para estas épocas el gobierno se descentralizó sus esfuerzos en el campo para empezar a invertir más en solventar la guerra en solventar la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas. Entonces, todo este proceso culminó en que en la actualidad y desde hace muchos años atrás, la economía del país pues dependiera que los productos agrícolas llegaran al país por medio de la importación. Entonces el país dejó de ser un país que producía su canasta familiar a un país que importaba, lo que conllevó a que la economía hoy en día se viera un poco afectada para el colombiano a pie, que necesita que los productos que consumen su canasta familiar son mucho más costosos debido a que son productos importados fuera del país. Y bueno, esto habría sido todo. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la concentración de la propiedad. Por una parte, en zonas de poblamiento antiguo y denso ha predominado una subdivisión de la propiedad debido a las gerencias más grandes de la fragmentación más grandes de la propiedad para darle un uso intensivo a los suelos. Es decir, que hubo una reforma agraria en los años 60 para darle un uso a la tierra de las más grandes propiedades y la expropiación del Estado para darle a los campesinos, a trabajadores asalariados. Eso ya venía alineando desde principios del siglo XIX a finales del siglo XX. En zonas cafeteras, debido a la violencia y a la inseguridad, tuvieron que emigrar hacia ciudades y unos tuvieron que buscar espacios agrícolas. La transformación del Estado e intervencionismo. Se analiza el proceso en el cual el Estado colombiano busca su participación al mercado mundial utilizando dos estrategias complementarias, como lo son la competitividad y la militarización. El caso colombiano se presenta como un ejemplo idóneo para mostrar que el Estado militarizado de competencia produce mayor grado de inequidad y agudización del conflicto social que vive el país. El Estado colombiano, teniendo en cuenta las variables políticas e institucionales de su consistencia interna, el adentro y las condiciones externas de su desarrollo en el contexto de dependencia económica y violencia recurrente que lo ha caracterizado durante la mayor parte de su existencia histórica, ha sido utilizada para dar cuenta de que los estudios sociales que se han ocupado del tema, los cuales son abordados como una información de saber que alguna, la investigación económica, antropológica, sociológica, histórica y politológica, realizada desde los años 60.
Los autores se han distinguido planteando hipótesis propias sobre algunos problemas neurológicos de nuestra estabilidad. La idea de que el Estado colombiano encuentre su matriz funcional en el paso de la conquista a la colonia, la constatación histórica según la cual las contradicciones entre política económica y proyecto democrático están presentes desde la independencia. La necesidad de discutir la correlación que muchos estudios suponen entre globalización y desaparición del Estado, la certeza que la adopción de una constitución multicultural aporta el debate actual de la filosofía política sobre la justicia. Mucho gusto, soy Jesús Quiroga y voy a hablarles sobre la participación del sector público en las actividades económicas. Uno de los hechos más característicos de las sociedades modernas es que junto a los miles de empresas productoras y distribuidoras de bienes y servicios que prueban el panorama social creado por el hombre en su incesante afán por satisfacer sus necesidades, instituciones singulares que, aunque también presten servicios a la sociedad, no se financian por el mecanismo habitual, del cobro de un precio, sino mayoritariamente por la vía de los ingresos coactivos, tributos. Y su prestación suele revestir además un ingrediente político-económico, como contribuir a la población, como a la igualdad, o estimular un crecimiento económico más intenso y estable. En forma genérica y global, diríamos que la misión del sector público es elevar el bienestar de los ciudadanos en un contexto de libertad y democracia. De hecho, la importancia cuantitativa de la economía del sector público es elevada, es difícil encontrar, es elevada y es difícil encontrar países en los que esta actividad o esa actividad en ellos represente menos de la banda tópica del 35 y 50% PIB que se sitúa en la mayoría. Un placer. Política monetaria y financiera intervencionista y una política fiscal deficiente. En esta, el gobierno intervenía en lo referente a la moneda y el crédito. El Banco de la República estaba facultado para variar los encajes, es decir, los depósitos que iban en los intermediarios financieros. También podía fijar tasas máximas de interés y abrir cupos especiales. Se abrieron fondos fomento, que era promoción de inversiones industriales y exportaciones, también el Fondo Financiero Industrial para apoyar a pequeñas y medianas industrias, el Fondo Financiero Agrario para estimular la producción agrícola y el Fondo de Promoción de Exportaciones. También se estableció un sistema de corrección por inflación para el ahorro, así el ahorro era superior al ritmo de la inflación. Después de esto se liberaron las tasas de interés y los intermediarios financieros estuvieron en su auge. Sin embargo, posterior se realizó una política monetaria irregular, lo que deterioró la cartera del sistema y el intervencionismo creció y los controles se volvieron más restrictivos. En una política fiscal deficiente, como ya lo dije, hubo un constante crecimiento del impuesto de renta, que primero estaba en un 20%, después un 35%, hasta llegar a un 45%. El impuesto de valor agregado, IVA, terminó en un 10% y las irregularidades fiscales cometidas fueron solventadas con deuda externa, debido a que el financiamiento interno era insuficiente.
Ahora, en comparación con la política económica actual, se observa la ineficiencia de la política monetaria, financiera y fiscal, debido a que Colombia tiene la tasa de inflación más alta registrada en los últimos 5 años, un impuesto de renta del 32%, un impuesto de valor agregado IVA del 19%. Pese a esto, la cartera colombiana tuvo un crecimiento del 4%. En fin, las políticas económicas deben estar orientadas a soluciones reales que logren salir de la crisis económica que dejó la pandemia. La Sociedad de Agricultores de Colombia tuvo una vida irregular en las últimas décadas del siglo pasado y centró todo su esfuerzo en la difusión de la agricultura científica más que en la defensa de los intereses de sus asociados. Las entidades fueron combinadas por la Ley 111 de 1890, la cual otorgó un papel regulador de la vida mercantil y asignó un carácter de cuerpo consultivo del gobierno en materia económica. Se destacan las funciones de la Federación Nacional de Cafeteros, la cual no solo estuvo involucrada en la defensa de los intereses de los productores del grano, sino que comenzó a realizar funciones propiamente públicas, la creación del Fondo Nacional del Café en 1940. A raíz de las políticas de control se creó en 1945 FENALCO. Debido a esto era muy notoria la diversificación económica del país. La creación del Consejo Nacional de Salarios en 1959 y la incorporación de la Federación Nacional del Café era la intermediación entre el sector empresarial y el Estado.